Bien, vamos a hablar sobre las disfunciones de la bóveda craneal y cuáles son las repercusiones sobre el individuo. Debemos de tener en cuenta que las restricciones del MRP, movimiento respiratorio primario, que se manifiesten en la bóveda pueden tener una entidad propia, es decir, que puede ser un problema propio de la bóveda craneal, o también puede ser consecuencia de otra disfunción, que esta otra disfunción puede ser de cualquiera de los huesos del cráneo, podría ser también del sistema sacral, a través de la dura madre. Es decir, que una disfunción del sacro podría tener también una manifestación en la bóveda craneal. Por eso, al principio, hacemos la valoración entre el cráneo y el sacro, Las disfunciones de los huesos de la bóveda craneal pueden afectar al movimiento de los propios huesos de la bóveda. Esta restricción de movimientos de los huesos puede estar relacionada con una disfunción de tipo funcional, por ejemplo, con tensiones de las membranas o influencia de otros huesos, o también puede ser una manifestación de una restricción general del movimiento respiratorio primario, del MRP, procedente de otra región a distancia. Incluso, como acabo de mencionar, podría ser del sacro. También puede afectar a las suturas craneales. Las disfunciones de las suturas craneales suelen estar relacionadas con los traumatismos perinatales, es decir, todo lo que es el proceso de compresión que se desprende del encajamiento del bebé antes del parto y todos aquellos fenómenos que se puedan incluir dentro de lo que conocemos como el periodo perinatal, que es el pre, el parto y el posparto, las instrumentalizaciones, etcétera, entrarían dentro de este periodo, como digo, perinatal. Puede afectar también a las áreas corticales del cerebro porque está demostrado que el sufrimiento de las suturas, un estrés de una sutura, va a provocar un déficit de vascularización de la corteza cerebral. Por lo tanto, allí donde haya una sutura que esté en estrés, habrá una hipovascularización del área cerebral. Y aquí tenemos las áreas motoras. También puede afectar a las membranas de tensión recíproca. Una restricción del movimiento de alguno de los huesos de la bóveda va a modificar el equilibrio de tensiones de las membranas. ¿De acuerdo? Ya sabéis, las membranas, tenemos la O del cerebro, la O del cerebelo, y la tienda del cerebelo, es decir, que lo tenemos en el plano sagital y en el plano transversal. Bueno, pues como estaba comentando, debemos de tener en cuenta que el sufrimiento de las suturas provoca una alteración de la vascularización de las áreas corticales del cerebro. En particular, en esta región se relaciona con las áreas motoras, con la comprensión y con el lenguaje y el comportamiento. Por lo tanto, cualquier alteración funcional relacionada con estas áreas corticales es susceptible de valoración y tratamiento osteopático de esta región. Es decir, que si tenemos algún paciente que tiene algún tipo de trastorno que es compatible con alguna de estas áreas, puede ser una indicación de tratamiento de la bóveda. Ojo, lo repetiré luego, para que quede claro. No quiere decir que todo el mundo que tenga problemas de este tipo tenga que tener una disfunción de la bóveda craneal, ¿de acuerdo? Solo es una hipótesis que deberíamos de valorar. Bien, dado que, como he mencionado hace un momento, la bóveda craneal está formada por el frontal, los parietales, la escama del occipital y la escama del temporal, debemos de tener en cuenta la relación que existe entre la sutura metópica, que es esta. La sutura metópica ya he mencionado antes que es esta, y la sutura sagital entre los parietales, que es esta, y la relación que guarda con el seno longitudinal superior. En las clases de introducción, cuando hemos visto los 3 primeros seminarios del curso, hemos visto que la hoz del cerebro, que divide el cerebro en 2 hemisferios, cuando se va a insertar en los huesos de la bóveda del cráneo, se abre y forma esta especie de V. Por aquí estarían los huesos del cráneo, esta es la hoz que se ha abierto, y entonces por este espacio discurre el seno longitudinal
superior, que es una estructura venosa que recoge toda la sangre que proviene de la circulación cerebral, ¿de acuerdo? No toda, porque evidentemente hay más senos, pero estamos hablando de este seno, del seno longitudinal superior. Y por lo tanto, las disfunciones de la sutura metópica y o de la sutura sagital van a afectar al drenaje venoso, y eso puede estar relacionado, por ejemplo, con problemas de cefaleas. Recordemos también que las alteraciones de las tensiones de las membranas de tensión recíproca afectan al resto del sistema. Tenemos que tener en cuenta que tenemos el sistema vertical, que sería la O del cerebro, y por debajo la O del cerebelo, y un sistema transversal, que sería el de la tienda del cerebelo. Si nosotros tiramos de la membrana de la hoz del cerebro hacia arriba, va a producir una tensión de la tienda del cerebelo. ¿Lo veis? Si tengo una tensión aquí, tiro, esto va a modificar las tensiones. Aumentaría la tensión de la membrana de la hoz del cerebelo y aumentarían las tensiones de las tiendas del cerebelo, la izquierda y de la derecha. Por lo tanto, cualquier alteración, imaginaos por ejemplo que tenemos una tensión de un temporal en rotación externa que arrastra la tienda del cerebelo hacia la derecha, por ejemplo el derecho, pues esto haría que la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo se tuvieran que tumbar, que inclinar lateralmente, y esto condicionaría el movimiento de todos los huesos del cráneo. ¿De acuerdo? O sea que de la misma forma que los huesos del cráneo pueden condicionar el movimiento de las membranas, las tensiones asimétricas de las membranas pueden condicionar los movimientos de los huesos del cráneo. Estábamos con las repercusiones de las disfunciones de la bóveda craneal sobre el individuo. Los traumatismos recibidos en el hueso frontal pueden afectar al sistema olfativo, por ejemplo, en forma de pérdida parcial o total del olfato, o también al sistema oculomotor, y, por ejemplo, explicar una posible causa del estrabismo. Además, en la fase de encajamiento y todo el proceso perinatal, que incluye tantos traumatismos, porque en sí el parto es un acontecimiento traumático, suelen ser el origen de muchas disfunciones craneales. Repito esto. La fase de encajamiento y los traumatismos perinatales suelen estar en el origen de las disfunciones craneales. La sutura frontonasal y frontoetmoidal, en la parte posterior, están sometidas a una gran presión cuando el bebé está encajado. Es decir, que tenemos el cráneo, está encajado, y eso hace que todo el cráneo esté comprimido, y el punto de concentración de las presiones será la sutura frontonasal y frontoetmoidal. Por lo tanto, sería aconsejable hacer un tratamiento a los bebés recién nacidos, y dentro de este tratamiento sería inexcusable tratar la sutura frontonasal y frontoetmoidal. Evidentemente haríamos una valoración global del cráneo, trataríamos todo aquello que fuera necesario, pero esta zona requiere una descompresión, tratamiento sistemático. Los periodos de osificación para bregma, fontanela anterior, que interesa especialmente, y para la sutura metópica, que es la sutura entre los dos frontales, son de 21 meses para bregma, aquí 21 meses para bregma, y 6 años para la sutura metópica. A los 6 años se fusiona la sutura metópica. Por lo tanto, si queremos actuar para bregma, tiene que ser antes de los 21 meses, para la sutura metópica tendría que ser antes de los 6 años. Pero, repito, a partir de las 3 semanas de vida sería aconsejable hacer un tratamiento preventivo o terapéutico, en el caso de que fuera necesario, a todos los recién nacidos.